Buenas noches, queridos amigos de todo el país. Nos da mucho gusto a Juan Taveras Hernández, Juan TH, y a mí, invitarlos a que nos acompañen en esta conversación que será de gran interés para el país. Nos privilegia, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones en el programa, Cándido Mercedes, sociólogo, académico, experto en gerencia, especialista en gestión de talento humano y un currículo impresionante que todo esto se resume, considero yo sé que Juan debe pensar igual, en que es un gran amigo y un excelente profesional que ha puesto su capacidad, su talento, su inteligencia al servicio de los mejores intereses de la República Dominicana. Cándido, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan TH. Hola, buenas noches, Cándido. Cándido, tú le das seguimiento a los procesos electorales del país. Ya tiene mucha experiencia viendo elecciones, participando directamente en los procesos electorales, tanto del país como de otras latitudes. En realidad, si yo te dijera que me hicieras una ponderación del proceso recién terminado, que ha generado controversias, discusiones y argumentos a favor y en contra, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Vamos a hacer una especie de radiografía, ¿verdad? Mira, yo puedo decirte que desde el punto de vista institucional, organizacional, del órgano electoral, yo nunca había visto tanta eficiencia y eficacia y calidad en el proceso. Veamos, por primera vez, ustedes que son periodistas y comunicadores, asistimos que se cerraron los colegios a las 5 de la tarde y la Junta Central Electoral permitió que los periodistas entraran a los colegios y grabaran el conteo. Eso nunca se había visto. Yo nunca había visto que la Junta Central Electoral invitase 2 veces a CAPEL. CAPEL es el Centro de Asesoría Electoral. Vinieron en noviembre del 2023 y vinieron en enero y auditaron todos los equipos de la Junta Central Electoral. Encontraron debilidades y todas fueron superadas, encontrando una robustez en la integridad y transparencia electoral. Todo eso se dio. Todo el calendario electoral de la Junta se llevó a pie juntilla y lo hicieron de tal manera que pusieron holgura, conociendo la clase política nuestra, que siempre piden posposición, como ahora están pidiendo que hoy se cumplía toda la problemática de la alianza, y la Junta se lo ha permitido hasta el 27 de febrero. Desde esa perspectiva, acuérdense que previo hubo mucho ruido de que iba a haber hackeo, de que iba a haber ataques cibernéticos a la digitalización. Todo eso se cayó. ¿Qué vino? Vinieron las elecciones. Y es lo que tenemos que superar, esa partitocracia. Fíjate que ya no decimos partidocracia. Hay un nuevo concepto que se llama, de Gustavo Bueno, un filósofo español, partitocracia, peor que partidocracia. ¿Qué ocurre? La cultura de que no queremos aceptar que perdimos. Ustedes verán. Yo nunca había visto en República Dominicana, honestamente se lo digo, 24 encuestas, 24 municipios, y el Centro Económico del Cibao acertó en un 98%, diciendo en qué comunidad, en qué municipio iban a ganar cada uno de los candidatos a la alcaldía. Y eso se dio, mira, a pie juntilla. Pero ahí mismo, en esos 24 municipios, auscultó a los candidatos a la presidencia: Abinader, Leonel y Abel. Yo hice la tarea, sumé los 24 municipios y hice el promedio. Y ahí dice que Abinader, ahora en mayo, va a sacar 62.5. Yo te podré decir entonces, desde ahora, que va a sacar entre 54 y 60. No hay una encuesta
Y yo le dije al presidente que mi número mágico es 54. Honestamente. Él dice que puede ser un poco más. Puede ser un poco más, pero yo como sociólogo tiro más bajito, 54 a 60. Si eso es así, ¿cómo yo vengo con un discurso? Oigan, yo nunca había visto discurso lleno de mitos, fantasía y falsos relatos. Veamos si es verdad. Cuando Abinader dijo que iba a haber un tsunami electoral, un golpe de pueblo. Un golpe de pueblo. Fueron donde el doctor Leonel Fernández y él reaccionó inteligentemente y dijo, sí, va a haber un tsunami, pero un tsunami verde. De votos verdes. Lo que está reconociendo que es verdad. Okay. Sí. Luego vemos otro mito y relato falso, que la abstención fue de 70%. Falso. Hay una frase que yo quiero que ustedes acuñen que se llama datos mata relatos. La abstención fue, si tomo el universo de 8.105.000 de 50 y le resta a eso, le resta. Exacto, ahí vamos a restarle ahora 870. ¿Cuál es la diferencia? Con el único elecciones que tú puedes comparar las elecciones del 2024 solamente con la del 2020. No puede compararla con el 1998 porque fueron municipales y congresuales. Conjuntamente. La del 2006 conjuntamente. La del 2010 también. Y la del 2016 fue global. Congresual, municipal y presidencial. Con la de ahora la diferencia sería de 2 puntos. ¿Es significativo, caballero? 2 puntos. No, imposible. Es imposible. ¿Cómo yo voy a tener una narrativa tan pobre que diga que la abstención fue inducida? 2%. ¿Ven cómo se va cayendo? Ok, ahora veamos. Si asumimos, como debe ser, es la Junta que ha fallado históricamente, porque a nivel municipal tú no me puedes poner el universo total. Por ejemplo, 8.105.000, pero hay 870.000 que votan en el exterior que no votan en la municipal. Claro. Si usted resta eso, eso le da 7.200.000. 7 millones con respecto a 3.775.587 que votaron aquí, eso da una participación de 52.7, que es lo verdadero, es real. Es decir, en República Dominicana, el 52% de los que nos encontramos aquí fuimos a votar. O sea que hubo una abstención de 47 puntos. En términos reales. En términos Ahora, reales. Lo que ocurre es que históricamente la Junta no ha desagregado nunca las municipales. ¿Me sigue? Y cuenta, y entonces, en todo caso, tú no me puedes contar abstención con ausentismo, que son dos cosas distintas. Abstención es cuando Juan TH tiene capacidad para votar y va y no vota, pero los de allá no pueden, eso es ausentismo. Entonces, le tenemos que pedir a la Junta que a partir de ahora, si hay elecciones municipales, segregue. Tiene que desagregar, porque la participación fue de 52. Ahora, ¿qué ocurre? Tú hiciste un ejercicio, Cándido, en tu artículo, que invito a la gente que lo lea para que se pueda edificar, al igual que el artículo que escribió Juan TH. Tú hiciste un ejercicio sobre, en términos porcentuales, de lo que cada partido sacó con relación a su padrón de militantes. Porque vamos a ir desmontando los mitos en función de los datos. Por ejemplo, votaron 3.775.587, pero 1.750.000 fue para el PRM. ¿Qué representa eso con los aliados? El 60%. Y del padrón del PRM. 780.000 del PLD. Con relación a los votos válidos emitidos de la Junta, eso representa un 26%. Pero con relación a su padrón, apenas representa 39%. Ellos dicen que tienen 2 millones. Dicen ellos que tienen. Fuerza del Pueblo votó el 12% de los votos válidos de la Junta. Pero con relación a su padrón, que dice que tienen 2.030.000, eso representa 21%. ¿Quién no tuvo capacidad de convocatoria? Ahora, vamos a ser sinceros. En una democracia, el demócrata tiene que reconocer dónde tuvieron sus fallas. Porque no podemos seguir con la cultura política
de lo que se llama la psicología del autoengaño. Usted tiene que decir más o menos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Primero, las municipales no convocan ni concitan. ¿Por qué? Porque este es un país que vive bajo la ideología del síndrome de Trujillo, la alta centralización. Por ejemplo, la Constitución del 66, todo estaba concentrado en el artículo 55. En la Constitución de Leonel Fernández del 2010, él la deslizó al artículo 128. Los ayuntamientos no deciden nada. El Poder Ejecutivo. Cada vez tienen menos atribuciones reales. Exacto, no tienen atribuciones reales. ¿Para qué voy a votar por un alcalde que no puede? Exacto. La abstención en los municipios grandes fue alta. ¿Por qué? Porque a mí no me representa nadie. Los síndicos, los alcaldes no me representan. Ahora, ¿por qué fue más alta en los distritos municipales? Porque hay una relación primaria, claro, entre el alcalde y la población más cercana. Por lo tanto, en las grandes urbes no hay esa relación de participación, porque yo no me siento representado, porque este no es el que me resuelve. Veamos si es verdad. Usted no sabe que hay una revolución en Santiago de inversión del Poder Ejecutivo. Sí, obviamente. Propia del Poder Ejecutivo. Ustedes han ido a la frontera. Hay más de 13.000 millones invertidos, pero hay algún alcalde que está invirtiendo. Entonces la gente objetivamente percibe que el que está resolviendo, ¿quién es? El presidente de la República. El presidente de la República. Ya mete un sistema presidencialista. Exacto. Y en los hechos el primer poder del Estado es el presidente de la República. Entonces, ¿de dónde vino esa leyenda urbana, esa fantasía de que 70%? Ahora yo planteo, o de un antipolítico, porque eso es lo que hace que daña la democracia, o de un populista de derecha radical que erosiona la democracia, o de izquierda. Ahora, la realidad lo tumbó, porque la diferencia solo se compara con el 2020. Pero en el 2020 que hubo COVID, fue 2 puntos más que ahora. Es que eso tiene una explicación sociológica. ¿Cuál es? En el 2020, por primera vez en la historia política dominicana, hubo suspensión de elecciones. Y no duramos un mes en la Plaza de la Bandera, en un gran movimiento social, planteando democracia y elección. ¿Qué era lo que quería la población en el 2020? Sacar el PLD del poder. Y la gente emocionalmente fue y votó. Por lo tanto, en medio del COVID, hubo 2% más que votó, porque había un elemento extra emocional que convocaba a la gente ahí a votar. ¿Por qué? Porque la gente percibió que los responsables, y un día se va a saber, de que se abortaran las elecciones de febrero, fue el PLD. Claro, claro, no se va a saber, que se sabe. Bueno, pero usted que es más radical que yo. Y le cobró en el 2020, en medio del COVID. Ahora, Candy, yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Creo que se cae como de la mata, aunque tenemos que hacer una pausa, pero lo que yo no consigo, y tal vez yo tampoco, es que a partir de todo eso que tú estás diciendo tan acertadamente, tan correctamente, una persona que fue líder de un partido durante 20 años, que ocupó la presidencia de la República durante 3 periodos consecutivos, que hizo lo que todo el mundo sabe que hizo, salga con este discurso tan pobre, tan vacío, tan inocuo, tan sorpresivamente mediocre. Sí, yo, óyeme, la verdad que no lo consigo, porque Jorge Rodríguez peleamos constantemente porque él le atribuye a Leonel Fernández una capacidad, una intelectualidad que yo cuestiono siempre, porque no es a partir de lo que usted dice, es de lo que usted hace. Las palabras son las que indican, las palabras, los hechos, son lo que hablan, no las palabras. Entonces, yo me quedé anonadado, estupefacto no, putrefacto, viendo a este hombre con este cinismo, con esta desfachatez, como hablándole, no sé a quién era que le estaba hablando, porque todos estábamos aquí cuando fue presidente de la República,
Todos estábamos aquí cuando él dijo que tenía cuántos millones, miles de millones de pesos, que tenía el petróleo de Venezuela, que tenía 90 raciones de alimentos para los muertos de hambre de este país, e impuso a Danilo Medina como presidente de la República, generó un déficit que todavía lo estamos pagando. Sí. ¿Con qué cara este maldito le habla así a este país? Mire, la verdad es que yo quedé estupefacto, porque el discurso fue muy empobrecedor, no en el sentido de la gente de pobre, sino en el sentido de que nada de lo que él dijo, él puede demostrarlo. E insisto, los datos matan el relato. ¿Qué dijo? Algo tan pobre, tan casi, no voy a usar esa palabra, te la voy a poner a ti, algo tan ridículo como decir que el gobierno indujo a la abstención. ¿Cómo el gobierno va a inducir a la abstención? ¿Cómo? Entonces tú estás diciendo, oigan eso, que aquí estaba la Fuerza Armada en la calle, todos los aparatos de seguridad, aquí hubo toque de queda para evitar que la gente fuera a votar. Pero yo estuve en la calle. Todos estuvimos en la calle. Y la gente estaba votando. Los que votaron fueron alegres y contentos y fueron a votar. A nadie se le impidió. ¿Cómo indujo el gobierno? O vino Putin, vamos a seguir el discurso, ¿verdad? Sí. Vino Putin y cerró el territorio nacional e impidió que 4 millones fueran a votar. Sí, no, vino Daniel Ortega, ¿no? Daniel Ortega y el avión de Venezuela, Maduro. Óyeme, ¿qué está pasando? Miren, ahí hay algo desde el punto de vista psicosocial, psicológico. Juan TH, cuando nosotros estamos en la ruta que estamos usted y yo, y tú tienes deseos, necesidades de, y tú ves que cada día se te va cerrando la posibilidad, a veces en ese espacio de agonía existencial se te reduce la imaginación. Y Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Cuando esa fecundidad de la imaginación se va agotando, tú comienzas a decir cosas que la gente comienza a cuestionar si realmente tú eres tan inteligente o no. No es que no sea inteligente, es que la reducción de las posibilidades son cada día mayor. No hay posibilidades. La gente me pregunta, Cándido, ¿y Mayo? Yo no discuto absolutamente nada de Mayo. De Mayo yo lo que quiero es construir un espacio de contratos políticos, sociales e institucionales para que veamos qué vamos a hacer a partir de Mayo. Pero no quién va a ganar. Pero un político de la experiencia de Leonel Fernández, yo esperaba que él se parara frente a las cámaras y le dijera al país lo que pasó en realidad. ¿Qué pasó con el voto de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué pasó con el voto del PLD? ¿Por qué se redujo considerablemente esa votación? No la abstención, porque eso es disparate. No, eso es un mito. Exacto, no, porque si yo estuve viendo la abstención en Europa, en Estados Unidos, en la mayoría de los países americanos. A nivel municipal es 30 la participación. Oye, la participación es mínima. Pero por lo tanto, Leonel tiene que darle respuesta a su propia participación. Es decir, los 2.200.000 que tú dices que tienen un padrón, ¿dónde están? Y que dijo que iba a llevar más incluso. ¿Por qué no votaron? El video por ahí, ojalá podamos. ¿Qué fue lo que pasó que no fueron a votar? Nadie se lo impidió, porque como bien tú dices, las Fuerzas Armadas no estaban en la calle, la policía tampoco, el DNI, nadie. Es decir, yo salí de mi casa, fui al centro de votación que me corresponde, eso estaba lleno de gente de clase media, porque yo voto en la circunscripción 1, que es una circunscripción politizada, que es una circunscripción de clase media, etcétera, etcétera, y la gente sí fue a votar, mayoritariamente por Carolina Mejía, también era obvio, ¿no? Y una muchachita por la que yo voté, que tiene 19 años. María Fernández, no sé qué María cosa. Bay. Sí, fui y voté por ella, apostando un poco a la juventud, por eso que tú dices, y ya uno está, ¿verdad? Es decir, con toda la libertad, porque esa es otra. El gobierno garantizó el libre albedrío junto con la Junta Central Electoral. Le dio a la Junta los recursos, porque tú dices, no, el gobierno auspició eso, no le dio a la Junta los recursos. La Junta no hizo esto, aquello, otro. No ha habido un solo señalamiento de una actuación de la policía electoral
que pueda ser criticado. Oigan, pero el informe, Participación Ciudadana levantó. el informe de Participación Ciudadana y el informe de los observadores internacionales coinciden en que este fue un proceso transparente, un proceso bonito, que fortaleció el sistema democrático del país. Exacto. Tenemos Con que hacer mucha una legitimidad. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Yo tengo una explicación del por qué Leonel Fernández se dirigió al país con tan pobre discurso. Yo la tengo. Regresamos en breve. Vamos a ver
Giorgi dice que tiene una explicación del porqué del discurso del expresidente Fernández. A ver, yo te cedo la palabra. Yo sé que tú eres el dueño de este espacio. Pero... Mira, es que Leonel Fernández está frente a una gran disyuntiva. Y es la siguiente. El verdadero responsable de la debacle electoral de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en este proceso ha sido el PLD, que ha duplicado la votación. Se había vendido la idea de que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo era el segundo partido y el líder, pero resulta que no, que estas elecciones municipales demostraron que ese PLD, con una estructura a nivel nacional, le dobló el pulso. Danilo Medina demostró en este proceso ser más hábil políticamente que Leonel. Es más, quedó al descubierto lo que siempre se ha dicho, que el estratega detrás de Leonel era Danilo. Entonces, pero Leonel, que sigue soñando con el apoyo y la alianza con el PLD para él ser el candidato presidencial, no podía tocar ni con el pétalo de una rosa al PLD. Mire, lo primero es que se levantó un mito de que Fuerza del Pueblo era la segunda fuerza de oposición. Usted dice eso si tiene un punto de referencia. El punto de referencia son las elecciones del 2020 y el PLD sacó 37% y Leonel 8%. Por lo tanto, Leonel no es la segunda fuerza política. De hecho, cuando usted ve la boleta, 1 PRM y el número 2, ¿cuál es? El PLD en la boleta. Ok. PLD tampoco fue exitoso. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener marco de referencia del éxito. El PLD en el 2020 sacó 65 alcaldes y ahora 16. Sacó 111 directores de distrito municipal y ahora lo que sacó fue 36. Sin embargo, yo tengo otra explicación, que es la siguiente. Yo no creo esa teoría de Giorgi. Yo sí creo que el error del PLD, que también se disminuyó considerablemente en estas elecciones, fue buscar un candidato tan presidencial, tan pobre, tan vacío, sin arraigo, sin liderazgo, sin ángel, sin nada en la bola, como Abel Martínez, que perdió hasta en su pueblo, en su plaza, que es Santiago. Si el PLD, y además Abel no puede competir con Leonel Fernández, en ningún término, que fue... Yo lo he dicho y lo repito aquí, Leonel es un candidato sin partido. Abel es un candidato compartido que exacto. Tiene una estructura nacional, que tiene un liderazgo. Es que el PLD es una marca. Una marca que tuvo 20 años, más de 20 años, tuvo 20 años en el poder y se fundó en el 73. Exacto. ¿No? Es decir, como bien tú dices, tiene una marca registrada, que ha participado en yo cuántos procesos electorales, que tiene una experiencia, una expertise, como dirías tú, que no la tiene. La Fuerza del Pueblo es un partido hecho a imagen y semejanza de Leonel. El partido más caudillista que tiene el país. Entonces, lo que pasó, se cae en lógico. Ahí es donde yo entro, que Leonel Fernández debió ser más serio. Pero además que no somos consecuentes, don Giorgi. ¿Por qué? Porque se pusieron a negar todas las encuestas. Sí. Oye, tú no puedes si tú eres un demócrata. Miren por ahí. No, si Galo no dijo en el 2020. No solamente si tú eres un demócrata, si tú eres un político tan experimentado como lo es Danilo y como lo es reflexivo. El propio... Galo dijo en el 2016 que Danilo ganaba con 62. ¿Sabes lo que me dijo un comunicador a mí? Pero si Abinader va a ganar con 60, no hagamos las elecciones. Si todas las encuestas dicen eso. No deberíamos hacerlas. Mira, dice que no hagamos elecciones si Abinader va a ganar con 60. Pero en el 2016 Galo dijo que Danilo ganaba con 62, sacó 62. Y hay que hacer elecciones porque eso es el marco institucional y constitucional. No, que legitima el poder. Donde se legitima el poder. Y ahí se quedó callado. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. En el que, ¿por qué República Dominicana, los partidos políticos tienen una percepción valorativa tan baja? Mírenlo ahí. Usted me dijo que tenía 5 hijos. Ni lo que era Dios, usted hubiese mandado a un niño de eso, pequeño. Ve al colmado, tráeme una caja de cigarrillos.
ve a la cocina, préndeme, sí, ve, tráeme una botella de ron. Y luego usted se sorprende porque el niño fuma mucho y bebe. y bebe. Pues eso mismo está pasando con los actores políticos. Por ejemplo, para que usted vea lo ríspido y tóxico de esta élite política que hacen daño a la democracia. El comité político del PLD duró 6 horas reunido. Al final ponen a ese señor, secretario general del PLD. Dice que esta sociedad, ese proceso electoral, lo que demuestra es que es una sociedad que está enferma y prostituida. Que estas fueron unas elecciones abiertas y descaradamente vergonzosas. Pero y es que quieren seguir ofendiéndole la inteligencia a la gente. Estas han sido una de las elecciones. ¿Dónde estaba él con su partido? ¿Abortó las elecciones municipales anteriores? Donde todo el comité central y el comité político del PLD, todos los funcionarios tenían asignado provincias. Búsquenlo en el informe de participación. No. Cada uno de los funcionarios y todos los miembros del comité central tenían asignaciones. Aquí ¿Y hubo logística? nominilla nada más para las elecciones. Nominilla. Y solamente con las elecciones de Leonel y Gonzalo Castillo, Participación Ciudadana demostró que en el 60% de los colegios estaban comprando cédulas. Y Danilo Medina admitió en el 2020 que es las elecciones más costosas. Sí, lo dijo ahora. En que habían incurrido, había sido la de... Incluso se quejaba amargamente de sus funcionarios, de los empleados que no públicos. Se movían si no había grasa. Sí. Lo admitió. Entonces, a mí me da pena cómo esta gente quieren hacernos creer que quererle restar con muchos relatos falsos legitimidad. Primero con la abstención que se le cayó. Yo no sé cómo Leonel siguió hablando de la abstención. Bueno, volvió Ahora a tomar bien, el discursito de que los alimentos están caros, de que la vida está... Por Dios. Pero pero que tú digas que indujeron que 4 millones de dominicanos no fueran a votar, eso es increíble. Cualquier psicólogo diría, bueno, hay que llamarlo. Y cuando el doctor Balaguer, que los guardias salieron con las banderitas, la gente como quiera fue a votar. Fue a votar, porque el dominicano ahí tiene una cosa. Cuando se decide, sí. Por ejemplo, yo le digo a la gente, estamos, aunque usted no lo quiera admitir, yo como sociólogo tengo que decir la verdad, nosotros estamos en lo que se llama un ciclo político del PRM, como lo tuvo el PLD entre el 2006 y el 2016, lo que se llama ciclo político. Como hay lo que se llama... el PRD también, aunque Peña Gómez no ganara las elecciones. No, el ciclo político del PLD es 78-86. Claro. Eso fue un ciclo. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, no se mantuvo el ciclo por la misma crisis interna del PRD. Claro. Pero ¿qué te dice ahora? ¿Cuál es el único partido que está fuertemente unido? El PRM. Cándido, tenemos que hacer otra pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes.
Hoy alrededor del mediodía estaba yo en un lugar haciéndome unos análisis y una joven de unos 19, 20 años me dijo: don Giorgi, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Leonel Fernández es tan llorón? Digo, ¿cómo así llorón? Bueno, lloró cuando perdió las primarias en su partido, al extremo de que se fue y contribuyó a la división del PLD, y ahora vuelve con el mismo lloriqueo. Él lo que está buscando es que la gente lo califique de llorón. Y yo le dije, mira, quizás tú tengas razón, porque ciertamente el hombre, cada vez que se ve en dificultades, que no logra su objetivo electoral, pues recurre al pataleo, al lloriqueo. Me llamó la atención una frase lapidaria del presidente Luis Abinader, con mucha inteligencia, cuando le preguntaron sobre el triunfo. Dijo, sí, sobre el triunfo. Miren, yo ni celebro triunfo ni lloro derrota. ¿Qué evaluación haces tú de esas expresiones? Mire, la verdad que es genial esa. Ni celebro triunfo ni lloro derrota. Parecería que el presidente Abinader tenía el discurso de Lionel. Esa es la hipótesis que tengo, porque ¡wow! Ese es el número uno. Número dos, que hay seres humanos que una vez en el poder desarrollan lo que Orwell llamaba la enfermedad de Ibris. La enfermedad de Ibris es aquella en el que llega un momento que usted hasta cree que no es un ser humano. Que lo sabe todo. Y que usted está por encima del bien y del mal. Me decía una amiga que estuvo en España una vez, que Leonel Fernández, siendo presidente de la República, convocó a algunos dominicanos que estaban en España y lo convocó en el hotel en donde él estaba hospedado. Y él llegó 2 horas después. En el mismo hotel, él llegó 2 horas después. Eso era común en él. Ella se fue. ¿Y qué significa? Cuando usted permanentemente llega tan tarde a una cita, primero usted le está faltando respeto a ese público. Y segundo, es que usted se cree por encima de todo el que va a estar ahí. Y, en consecuencia, acuérdense que él decía, yo no aspiro, a mí me aspiran. Él ha tenido que cambiar el chip, porque es verdad que en el 96 a él lo llevaron, en el 2004. Ya en el 2008, él rompe prácticamente con Danilo. Acuérdense que Danilo dijo, el Estado me venció en las elecciones internas del PLD. Pero ahora él ha tenido que ser el que lleve sobre sus hombros a su partido. Por eso fíjense que el Fuerza del Pueblo no es un partido tan fuerte. Una explicación. Porque él gerencialmente, para tú montar un partido de la naturaleza de hoy, tú necesitas personas que tengan la capacidad operativa, capacidad gerencial y que tengan carácter. Me gustaría conocer. Y él no tiene esas 3 cosas. Me gustaría conocer otra opinión tuya. ¿Por qué toda esa gente, en su gran mayoría del comité político del PLD, a quien él hizo multimillonarios, al final le dieron la espalda, le dieron la patada a Leonel Fernández? Yo recuerdo lo que pasó en el metro, aquí en la autopista del Este, una reunión donde él salió derrotado por ese comité político. ¿Qué pasó ahí? Eso tiene gente que le debía su fortuna económica y su prestancia política incluso. No, lo que pasa es que eso tiene una explicación psicosocial. La mayoría es verdad que se hicieron bajo la égida de Lionel, pero Danilo era el que manejaba todo el aparato del partido. Pero la mayoría se sentían más identificados con Danilo porque son sus iguales. Se parecen más a Danilo en términos de operatividad y de nivel intelectual que el mismo Lionel. La mayoría percibían que Lionel no lo representaba, en tanto que Lionel se sentía por encima del bien y del mal. Porque ya sus intereses estaban ahí también. Lionel es el intelectual, ellos no, la mayoría no son intelectuales. Y con Danilo
ellos tenían una cofradía mayor. Ahora, Cándido, después del palo dado, ni Dios se lo quita. Ahora pasamos a otra etapa. Ya eso pasó. El PRM ganó la mayoría de las provincias. Por lo que dices tú, las encuestas, parece que eso se va a replicar. Ya lo había dicho Danilo Medina, que las elecciones de febrero son una especie de antesala de lo que va a ocurrir en las elecciones de mayo. Ahora, lo que habría por verse ya no es el pasado, eso pasó. Por más que Leonel Fernández llore, por más que el otro diga lo que quiera, olvidémonos de eso. Los hechos son bastante contundentes. Ahora, los políticos, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, ¿a qué deben abocarse a partir de ahora? ¿Qué tú crees que harán? Si es posible un entendimiento. Me decía un altísimo dirigente de la Fuerza del Pueblo que ya se olvidó de la posibilidad de un entendimiento, porque el PLD está convencido de que, y yo creo que tiene razón, de que ellos como segunda fuerza política insistan en ganar senadores, diputados, para tener una representatividad en el Congreso durante los próximos 4 años. Que ya dan por perdido, y eso es inteligente, las elecciones presidenciales. Con ese candidato ellos no van para ningún lado. Y Leonel seguirá empobrecido políticamente. No tendrá chance. No va a ganar las presidenciales, pero tampoco tendrá una representación fuerte en el Congreso. De acuerdo con lo que han establecido los estrategas del PRM, y ya no va a haber aguacate. Ese partido va a ganar entre 25 y 26 senadores. Va a ganar la mayoría de los diputados también. Por lo tanto, el PRM tendrá mayoría en el Congreso. La segunda fuerza, y la que tendrá entonces la segunda mayoría, será el PLD, que sí tendrá como segunda mayoría un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis? Claro, porque mire qué pasa. Febrero no determina químicamente pura a mayo. Pero, oigan esto, hay evidencia empírica que te dicen que sí. En política, H2O no es agua. Pero miren ahí, en el 2016, PLD sacó 111 alcaldes, equivalente al 71%. Danilo ganó con 62%. En el 2020, el PRM sacó 81 alcaldes, equivalente al 52%. Eso fue en marzo del 2020. En el mes de julio, ¿con cuánto ganó Abinader? Con 52%. Con 52. ¿Vieron? Se extrapola. Ahora, si una encuesta con 1.200 puede predecir quién va a ganar, y ahora hay 4 millones de gente que votó, y el 60% votó por X partido o por X alianza. Señores, qué difícil. Son 22 partidos aliados. Nunca se había visto una alianza tan grande. Ese mismo 70%, en esa proporción, votará. ¿Quiénes son los que votan? Claro. Son los mayores militantes. El 99.9% de esa gente que votó por X partido va a votar de nuevo ahora en la presidencial. Vamos a otra pausa, la última. Así que regresamos para concluir con esta conversación con Cándido Mercedes.
Si las cosas son o serán como lo hemos establecido en el segmento anterior, si el PRM contará con mayoría en el Congreso y el presidente de la República está interesado en la reforma, en que en este país se produzcan reformas sustanciales que modifiquen el status quo de la República Dominicana, su nivel de desarrollo, entonces sería ideal para impulsar proyectos, no solo la reforma fiscal, que necesariamente tendrá que hacerse, sino otras reformas que fortalezcan el sistema democrático de la República Dominicana. El presidente tiene que enfocarse, no en 14, 13 reformas. Reforma integral fiscal. Ahora, si él no quiere, tiene que ponerse de acuerdo con esos empresarios y decirle, miren, la evasión fiscal no puede seguir un 40%. en 43%. Es más, le voy a ser honesto, si se reduce a la mitad del promedio de la región de América Latina, la evasión del ITEVI, más el impuesto sobre la renta que está en 63%, nosotros conseguimos ahí un 2, un 3% del PIB. Y con eso es que se necesita ahora mismo. Entonces, eso hay que modificar. La ley de seguridad social, que debió modificarse hace 10 años. Ya tiene más de 20 años. Tenemos que... La cuestión primaria tiene que ponerse en práctica. Ahora, eso se significa, necesita 16 mil millones de inversión. La atención primaria en salud. Eso necesita eso. Ahí. El código laboral. Eso, si el presidente dice, vamos a buscar a Juan TH, que es experto en... Eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el código fue aprobado en el 1992. Y de allá para acá la sociedad dominicana ha cambiado vertiginosamente. ¿Por qué? Porque el 70-80% de los empleos nuestros son de servicio. Ok, entonces, 4 o 5 reformas. Es el de que tenemos que desagregar el Procurador General de la República, que sea el jefe de las cárceles, eso hay que hacer. El Ministerio de Justicia. De Justicia, 1. Ministerio de Justicia, 1. Reforma, 2. Atención primaria, inversión en salud, exacto, que es muy mínima. No. ¿Verdad? Mientras en América Latina ten 6, aquí ten 1.8. Claro, 2. Eso no puede seguir. 2, alrededor de 2. No, hace un pacto con nosotros la sociedad. Miren, ahora yo voy a comenzar con 2.1. En el 2026 con 2.7. Aumentarlo paulatinamente. Gradualmente. ¿Me entiendes? Pero tiene que conseguir por lo menos de 3 a 4 puntos de aumento del PIB. ¿Por qué? Porque no podemos seguir que todos los años endeudarnos con un 3.1 del PIB. Ese endeudamiento va sangrando desde el punto de vista social a República Dominicana, porque no afecta a los más ricos. Miren, ahora vamos a pagar 300 mil millones solamente de intereses. Eso implica menos inversión en agua potable, en alcantarillado, en drenaje pluvial, y eso hay que acometerlo. ¿Por qué? Finalmente, no ha ido bien. De los pocos países de América Latina que tienen 60 años de estabilidad política, donde no hay crisis de gobernabilidad, no hay una alta volatilidad en crisis de confianza y de violencia, es República Dominicana. La ley electoral. Es más, ¿qué te dice el barómetro de la América? Y la ley electoral. La percepción hacia la democracia en República Dominicana está reciente, calientita. Y la ley electoral, ¿tú no crees que hay que hacerle... Eso hay que hacerle reforma. Reforma para fortalecer... Hacer un código electoral que implique, que sume la ley de régimen electoral, la 2023, con la ley 3318. Porque ahora mismo, si tú ves bien, hay contradicción entre la 2023 y la 3318. Cándido Mercedes, Terminamos. como siempre, gracias. Excelente conversación. Gracias. Amigos, gracias. Hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.